Querida familia, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. El Ministerio Semilla de Vida hoy tiene la gracia de Dios de poderse reunir contigo en este espacio de nuestro canal de YouTube o también de nuestra página de Facebook. Estamos aquí durante cada semana compartiendo una palabra, compartiendo un tema dentro de un gran seminario de autoridad espiritual que hemos venido realizando. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa, bendecir tu familia, recordarte que Dios está sentado en su trono alto y sublime y que su autoridad está por encima de toda circunstancia. No te preocupes por lo que vean tus ojos, no te angusties por lo que oigan tus oídos, no te atemorices por ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de adversidad podrá sobreponerse jamás a la autoridad de ese Dios grande y poderoso. Creo que el Señor nos ha mostrado durante estas semanas que hemos venido hablando de la autoridad, nos ha venido contando y nos ha venido recordando que Él tiene el absoluto control de todo lo que pasa. Tu vida y mi vida están en sus manos. Allí estamos seguros. Su bondad nos acompaña y su bendición nos asiste. Durante todo este tiempo, hoy siento en mi corazón compartir un testimonio que alguien me escribió en nuestras redes sociales. Alguien nos mandó un mensaje respecto de este tema particularmente, quizá en el corazón de sus emociones, en su alma, había una gran necesidad. Dios quería y necesitaba mostrarle a ella su poder. Ella es una juez de la República allá en Colombia. Y por ella hemos estado orando precisamente por causa de un proceso médico en el que se ha encontrado. Y precisamente ella nos decía que le habían dado un diagnóstico que ella, con la autoridad espiritual que Dios le había entregado, desautorizaba y que como consecuencia de eso, ella apelaba a una autoridad superior, la autoridad de ese trono alto y sublime. Y bueno, hoy ella me escribe lo siguiente de esta forma. Buenos días, pastores. Tuve un camino estos días en el que Dios me puso a prueba el creer en su propósito en mi vida. La internista dice, con el diagnóstico que recibí con consideración, amor y prudencia, 2 médicos más revisaron los mismos exámenes y no coincidieron con ella, dejándolo que ella misma revisara con una sutileza profesional, terminó revocando su diagnóstico de leucemia que me había dado. Y además autorizó el procedimiento quirúrgico que tengo pendientes para este viernes. Es decir, mañana ella va a ser sometida a una intervención quirúrgica. Me gusta que ella declara aquí, Dios puso en mi corazón que clamara al cielo, que orara, que ayunara, dice aquí, confía plenamente en que, Dios con su infinita bondad y misericordia le daría la victoria. Gracias por orar por esta sierva, gloria a Dios. Con autoridad en Cristo, siempre pensaba que se desautorizaría ese diagnóstico médico. Y así fue. Cuando tú y yo tenemos una necesidad, cuando tú y yo tenemos una crisis en el camino, cuando vemos delante de nosotros una adversidad, o podemos llenarnos de angustia, de dolor y de desesperación, o simplemente apelar a una autoridad superior. Y esa autoridad, desde luego, que es la autoridad del cielo. Y es ese precisamente el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de Dios. Y juntos vamos a estudiar este tema que desde luego va a ser de gran importancia. Hemos venido hablando durante estas semanas de lo importante que es ese concepto de autoridad. Hoy quiero que pensemos, y hemos hablado de la autoridad en la tierra. Hemos dicho, que aquí en la tierra se mueven una serie de principios de autoridad, las leyes, las constituciones, los gobiernos, las naciones, los países, tienen leyes que son evidencia de esa autoridad que proviene del cielo. Pero quiero que en este momento pensemos en esa autoridad suprema, en esa autoridad desde donde nace todo concepto y todo principio de autoridad, en el trono de Dios. Y precisamente para hablar de eso, quiero que entendamos lo siguiente. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, Dios le entregó al hombre su autoridad. Es decir, Dios le entregó a Adán y a Eva de la autoridad que Dios mismo ostentaba por ser el creador de todo el universo. Él tenía y tiene
toda potestad. Su autoridad trasciende fronteras, trasciende límites. No hay nadie en el universo que pueda levantarse en contra de la autoridad de Dios, que cumpla o que logre su resultado. Dios siempre con su poder actuará y manifestará su gloria. En la Biblia encontramos momentos y pasajes donde muchas personas, quizá no necesariamente cristianas, quizá no necesariamente creyentes, terminaron reconociendo que Dios está por encima de todo reino y gobierno. Uno de ellos, Nabucodonosor, el rey de la antigua Babilonia, uno de los imperios más contundentes y avasalladores que ha tenido la historia, sin necesariamente ser un cristiano o un creyente, terminó reconociendo que Dios está sentado en su trono, y aunque él era el gobernante de un imperio poderoso, sobre él había una autoridad suprema. Dice el texto de Daniel capítulo 4, versículo 34, así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el versículo 34 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso fue precisamente lo que produjo la caída y la, digamos, deshonra que durante 7 años este rey Nabucodonosor tuvo que padecer, cuando un día decía: no hay nadie más grande que yo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Cuando alguien desconoce la autoridad suprema, cuando alguien en la tierra reta la autoridad que hay en el trono de Dios, tarde o temprano tendrá que padecer la humillación. Tarde o temprano tendrá que de poner su voluntad, su propia arrogancia y su propio ego para decir, como dijo Nabucodonosor, que solo hay uno sentado en el trono cuya autoridad trasciende toda frontera y todo límite. Dice el Daniel capítulo 7 versículo 27 algo similar. Dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y para referirse al Altísimo, dice la Biblia, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto quiere decir que Dios es el gobernante supremo de todo lo creado. El universo, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, todas las dimensiones de la existencia de la vida en la tierra y en el universo tendrán que reconocer que no hay alguien más grande, más sublime y más poderoso que el Dios grande y sublime que está sentado en su trono. Y que aunque el hombre en el huerto del Edén haya perdido la autoridad, aunque el diablo le haya usurpado de una manera legal, escuche bien, de una manera legal, el diablo le haya quitado a Adán y Eva la autoridad que Dios les delegó, la Biblia dice que Dios sigue sentado en su trono, y como bien lo explicábamos y lo anunciábamos en semanas anteriores, el hecho de que Dios haya delegado autoridad no quiere decir que Dios perdió la autoridad. El que tiene la capacidad de delegar la autoridad puede, sin perderla, retomarla, quitársela a alguien, pero sobre todo declarar y reconocer que la autoridad siempre está en su sola potestad. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 6:16, de ese Dios grande, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Mira que dice el imperio sempiterno. No es que solamente es eterno, es que es eterno, que es poderoso, es contundente, es para siempre. El apóstol Pedro escribió en la primera carta, capítulo 4, versículo 11, lo siguiente: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5 de esa misma carta, en el versículo 11, Pedro escribió también lo siguiente: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que nuestros reinos y gobiernos
temporalmente y de tiempo en tiempo se tiene que levantar un nuevo gobernante, ya sea porque perdió o acabó su periodo de gobierno o simplemente porque perdió la vida y otro le tiene que suceder. Pero qué lindo saber que el trono de Dios es un trono estable, que a Dios nada lo mueve, nada lo modifica. Dios no necesita el auspicio ni la votación de absolutamente nadie. Él se sostiene en un trono de gloria, de poder y de absoluta autoridad. Y por eso tú y yo podemos confiar. Por eso tú y yo podemos descansar en esa estabilidad. El Dios Todopoderoso, dice la Biblia, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, para quien nada es inestable. De pronto para ti y para mí, los reinos, el cambio de gobierno puede generar un poco de inestabilidad, de temor, de duda, de incertidumbre. Cuando en un país como por ejemplo Colombia, que en estos días está a punto de una nueva elección presidencial, las bolsas de valores, la economía se desestabiliza un poco, hay inestabilidad en lo que se refiere al futuro inmediato de la nación. Pero qué lindo saber y qué bueno entender que quien reina y gobierna nuestra vida no estará sentado en el Palacio de Nariño, ni en el Palacio de la Moneda en Chile, ni en la Casa Rosada allá en la Argentina. No, ni siquiera en la Casa Blanca acá en los Estados Unidos. No, el que guía, gobierna y protege nuestra vida está sentado en un trono, como dice la Biblia, que es sempiterno, que es para siempre, que es eterno, que no tiene ninguna necesidad de verse lleno de incertidumbre, porque Dios reina y gobierna la tierra. Judas, en el capítulo único que tiene, en el versículo 25, dice la Biblia así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Esto es importante, que ustedes y yo lo tengamos presente y lo recordemos. Porque sí, aunque en la tierra hay autoridad que ha sido delegada del cielo, sabemos que Dios no riñe con el concepto de autoridad, porque ya lo hemos expresado y lo hemos explicado. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que Dios, en su delegación de autoridad, Él permitió, Él auspicia, Él acompaña el concepto de autoridad en esta tierra, al punto que detrás de la autoridad civil está la autoridad divina. Ahora, esa autoridad civil, esa autoridad gubernamental, política, militar, es una autoridad que tiene un límite, no es una autoridad que trascienda a todas las esferas del ser. Podríamos decir que el gobierno de una nación puede trascender en los bienes y en los servicios de los habitantes, pero jamás podrá trascender en el corazón, en el alma de una persona. Nosotros sabemos y entendemos que el trono de Dios sí tiene esa capacidad de llegar al profundo ser del hombre, para que de esa manera su vida sea una vida bendecida. Y uno de esos representantes de un gobierno civil, el representante de un gobierno y de un imperio, como por ejemplo el romano, el centurión del capítulo 8 del libro de Mateo. ¿Se acuerdan ustedes cuando ese personaje viene a Jesús sabiendo y entendiendo: yo soy un hombre puesto bajo autoridad, yo tengo soldados bajo mis órdenes? Le digo a este: ve y va; al otro le digo: ven y viene; le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Pero sabes una cosa, ahora encuentro que estoy frente a una imposibilidad, encuentro que estoy frente a una limitación. Tengo a mi criado gravemente enfermo y mi poder, mi autoridad no trasciende a esa esfera. Por eso él viene a Jesús y le dice: di la palabra y mi siervo sanará. Y por eso precisamente fue que Jesús se maravilló a tal punto que le dijo: óyeme, nunca he visto a nadie en Israel que tuviera tanta fe. Porque ese centurión reconoció que por encima del emperador de la Roma antigua estaba el trono de los cielos. Por eso ese centurión pudo apelar a ese trono de gloria. Y hoy quiero invitarte a que tú también hagas lo mismo. No sé si estás viviendo una situación natural, de pronto estás viviendo una situación temporal, difícil, adversa, de pronto en lo económico, quizá en la salud que te golpea una enfermedad, de pronto un mal diagnóstico o un diagnóstico desfavorable. De pronto hay personas que están aquí frente a una situación
situación jurídica lamentable, de pronto una autoridad terrenal, llámese un juez, llámese un magistrado, llámese una persona en autoridad, ha dictaminado, ha decretado algo que no está conforme a la palabra, que no está conforme a la voluntad de Dios, pues hoy vengo a decirte de parte del Señor, no te preocupes, levanta tu clamor, llama al cielo. Levanta tu voz, alzaré mis ojos a los montes. No es de los montes de donde vendrá mi socorro. No es de los montes y las esferas de autoridad de la tierra de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda, y dijo el salmista, está desde el cielo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso te invito a que si estás viviendo una situación adversa, si estás siendo golpeado por alguna adversidad, apela, levanta tu voz hacia el trono de la gloria y allí reconoce y descansa en que el Dios Todopoderoso está en absoluto control y que tu vida y que mi vida tiene la libertad y la confianza y la paz de depender del Señor. El Dios Todopoderoso tiene todo su poder dispuesto, disponible y atento para venir en tu ayuda, para ayudarte. Así que yo te quiero invitar en este momento y te quiero decir de parte del Señor, si tu corazón no se queda con el diagnóstico terrenal, como dice la Biblia de esta mujer. Esta es una juez de la República allá en Colombia, que sabe, que tiene autoridad. Ella sabe lo que significa un decreto que ella dictamine. Ella sabe la trascendencia. Pero sabe que ante la salud el único que puede intervenir es el trono de los cielos. Por eso ella apeló a ese trono y ese trono de gloria revirtió ese diagnóstico. La médico le había dicho, hay una leucemia. Ella simplemente dijo, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú declaras, pero yo tengo un Dios que está sentado en el trono y Él cambiará ese diagnóstico. Como evidentemente ella lo testifica y yo estoy seguro que tú también lo vas a testificar. De tu boca saldrá la confianza con la que vas a poder ver un milagro de una manera poderosa. Hablemos entonces de esa autoridad. ¿Por qué Dios tiene esa capacidad de extender su frontera de autoridad a todos los rincones de la tierra? Pues por supuesto porque Él es el supremo Rey, Señor y gobernante de todo lo creado. La Biblia enseña que un día vino Jesús a la tierra y ese, acto de humillación de venir a la tierra a someterse a las leyes y al rigor de los seres temporales y humanos no hizo que Cristo viniera sin autoridad. No, desde el cielo la Biblia dice que a Jesús se le entregó autoridad. Esa autoridad con la que Él vino a contrarrestar las tinieblas será un tema que vamos a compartir la próxima semana. Pero mira, cuando Jesús estuvo en la tierra, su autoridad era tan maravillosa que dice el texto de Marcos capítulo 4, versículo 39, refiriéndose a ese momento en el que los discípulos estaban en medio del mar, azotados por las olas, sentían su angustia, sentían su alma perecer. Dice la Biblia que despertaron al maestro que parecía dormido y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en el versículo 39 del Marcos capítulo 4 dice, levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y en el versículo 41 mire lo que dice. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque aquí estamos hablando de una autoridad suprema. Estamos hablando de la autoridad que proviene del trono del mismísimo Dios. Un día Jesucristo, cuando enseñaba, cuando declaraba tantas y tantas verdades, la gente se maravillaba y la gente observaba ese poder, ese despliegue de gloria. Oigan bien una cosa, si ustedes notan el testimonio de Jesús, y eso será el tema de la próxima semana, en el antiguo pacto nos damos cuenta de que no hubo ninguna manifestación de liberación, no hubo manifestaciones demoníacas, ni tampoco hubo nada, todo estaba aparentemente tranquilo, aparentemente en calma, pero cuando viene el mismísimo Jesús, el Dios hecho hombre aquí a la tierra, Él irrumpe en un terreno de adversidad y de hostilidad a establecer el reino. Por eso dice la Biblia, la ley por
por Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron a esta tierra por medio de Cristo. Y es justamente eso lo que hizo que las circunstancias terrenales tuvieran que sacudirse y el imperio más adverso que el ser humano ha enfrentado, que es el imperio de la muerte, tuvo que retroceder ante la autoridad de ese Cristo eterno y glorioso. Y ese será el tema de la próxima semana. Ya desde ahora me emociono con ese tema porque es un tema que edifica y bendice nuestras vidas. Dice el texto de Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron el uno al otro: oye, ¿quién es este que con qué autoridad hace estas cosas? ¿A quién te dio esa autoridad? Desde luego que en él había algo maravilloso, y es que él vino a la tierra en representación del mismísimo trono de Dios. Por eso, cuando estuvo frente a Poncio Pilato, Jesucristo no se amedrantó ni se atemorizó. ¿Por qué? Porque él sabía que por encima de Pilatos, que era el gobernador de Judea, que por encima de el mismísimo rey Herodes, que por encima del gobernante supremo del imperio, el César romano, estaba uno, y era el trono de Dios. Por eso dice Juan capítulo 19, versículo 10, dice: entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes tú que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo también autoridad para soltarte? Pero aquí dice el texto en el versículo 11 que Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso quiere decir que a Jesús le quedaba absolutamente claro que él, y de hecho por eso no vino a enfrentar al faraón, ni al emperador, ni al gobierno terrenal. Él vino a enfrentar las tinieblas que estaban allí subyugando y oprimiendo a la raza humana. El trono de Dios tiene trascendencia, y el cielo, escucha bien, el reino de Dios se mueve bajo ese principio inalterable de autoridad. De hecho, entendamos que ninguna autoridad en la tierra podrá trascender tanto como lo hace la autoridad de Dios. Si hablamos de autoridad y si hablamos de Dios, tenemos que decir que Dios es la suprema autoridad. Se puede decir que Dios es la autoridad inherente, es decir, que de Él brota todo concepto de autoridad. Dice: por derecho propio de Dios emana toda perfección y esencia de poder, porque Dios, desde luego, es el regente, el gobernante supremo de todo lo creado. Más que decir que Dios tiene autoridad, deberíamos decir que Dios es autoridad. ¿Por qué? Porque Él está sentado en la cúspide de mayor autoridad. Todo grado de autoridad que exista en la tierra, llámese civil, llámese política, llámese militar, llámese espiritual, llámese como se llame, refleja la delegación de autoridad que viene de parte del mismísimo Dios. Por eso Romanos capítulo 13, versículo 1, así lo enseña. Entonces, los hechos de Dios se mueven desde el concepto de autoridad. Por eso, mis queridos hermanos, levantarse contra la autoridad de Dios es el más absoluto y terrible error que ser humano alguno, y aún ser espiritual alguno, pudiera cometer. Dios en ningún caso y bajo ninguna circunstancia va a dejar que alguien que se levanta contra su autoridad termine ganando o llevándose, digamos, el premio. No, Dios tarde o temprano limitará, detendrá, hará que aquel que ostenta vanagloriosamente un orgullo y una soberbia termine humillado, termine quebrantado, como ya lo hemos leído de Nabucodonosor, que terminó humillado y comiendo pasto como las bestias durante 7 años, hasta que en su mente y en su humana condición deplorable tuvo que levantar su mirada al cielo y reconocer que el Altísimo tiene gobierno y autoridad sobre todo lo creado. Es decir, del trono de Dios brota todo principio de autoridad. Tanto que usted puede leer conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Esa declaración es maravillosa. Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Es decir,
El trono de Dios se manifiesta con la autoridad y la voluntad de Dios se manifiesta a través de su palabra. Mira que dice que Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Quiere decir que cuando Dios dijo sea la luz no pensó si será que sí, será que no. No. Dice la Biblia, y dijo Dios sea la luz y fue hecha la luz. ¿Por qué? Porque Dios puede crear de la nada. Dios tiene esa capacidad maravillosa, sublime y excelsa en sus atributos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia. Dios tiene esa capacidad de hacer que lo imposible venga a la materialidad, a lo posible, porque nada, absolutamente nada puede contener la voz de la autoridad que ha salido de su boca. Por eso dice la Biblia que Dios todo lo sostiene con la palabra de poder de su autoridad. Por eso quiero invitarte a que tengas confianza. Tu vida la sostiene Dios, tu familia la sostiene Dios, tu economía la sostiene Dios. Tú no dependes de aquel que gira el cheque, tú no dependes del gobierno, ni del que ahora está, ni del que viene mañana. No, tú no dependes de la estabilidad gubernamental, tú dependes de un trono estable, fuerte y duradero, que es el trono de Dios. Por eso, levantarse contra esa autoridad, tarde o temprano, será el acto de insensibilidad y de insensatez más grande que ser humano alguno puede cometer. Yo invito para que tú vengas allá a la Biblia, en el capítulo 40 del libro de Isaías, desde el versículo 12 hasta el 31, la Biblia habla de ese incomparable Dios, que dice la Biblia que creó los cielos con su palmo, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, que pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Ahí en ese pasaje dice la Biblia que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Quiere decir la Biblia que Dios está allí en su trono de gloria, estable y duradero. Y por eso allá en el capítulo 40, versículo 30 y 31 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes por qué? Porque Dios, su poder y su autoridad no tienen límites. Ahora, Dios decidió que esa autoridad no quedara solo en su trono. Dios decidió delegarla y la colocó en los hombres. Y lo hizo primero en el huerto del Edén con Adán y Eva. Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí lo dice la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fíjate que Dios creó la tierra, pero le dio al hombre la capacidad de señorearse, de reinar, de gobernar en la tierra. Dice, para que señoree además en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese Dios que delegó en Adán y Eva autoridad, es el que posteriormente, y para traer estabilidad y equilibrio a la vida humana, la estableció también en otros gobernantes. Dice la Biblia que un día Dios estableció, por ejemplo, a Moisés como el, digamos, representante de su autoridad frente al pueblo. Más adelante dice la Biblia que cuando ya Dios vio que Moisés era avanzado de edad, pues le dijo, bueno, ahora vas a tomar tu autoridad y se la vas a entregar a Josué, hijo de Nun. Y ahí entonces se da lo que la semana pasada hablábamos de una delegación de autoridad, pero también vemos esa transferencia de autoridad que es extraordinariamente maravillosa. Y que, por ejemplo, lo puedes leer conmigo en Números 27, versículo 18, donde dice, y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y más adelante, cuando ya se ha cumplido ese acto que se encuentra allí en el capítulo, digamos, 27 de Números, que se hizo realidad, más adelante ese mismo Josué, un poquito temeroso, un poquito angustiado por esa gran responsabilidad, el Señor mismo le dice, no te preocupes.
como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Lo que quiere decir que ese Dios grande y poderoso no solo delega autoridad, sino que usa su trono de gloria para respaldarnos en las comisiones y en las obras que Él nos ha delegado. Por eso no te preocupes. De pronto, humanamente hablando, sobre ti Dios ha puesto autoridad y tienes temor y tienes dudas. ¿Será que voy a poderlo lograr? ¿Será que va a ser fácil para mí realizarlo? ¿Será que me van a reconocer? ¿Será que me van a ayudar? ¿Será que me van a apoyar? ¿Será que me van a hacer caso? Y el Señor te dice, pues no te preocupes. De la misma manera como estuve con Moisés, yo estaré contigo. De la misma forma como estuve con Jeremías, estaré contigo. Yo te he entregado autoridad y desde luego con esa autoridad viene implícito un respaldo que con él, que tú y yo podemos servir y trascender. Mira, es tan maravilloso el concepto de autoridad que el mismísimo Dios decidió someterse a la autoridad. Y escucha esta frase que es muy importante. Cuando se piensa en autoridad, desde luego que sabemos que el trono de Dios se sostiene con la autoridad de su poder. Pero escuche una cosa. Si nosotros hablamos que todo concepto de autoridad es, por supuesto, maravillosamente el reflejo de la autoridad suprema, la pregunta es, ¿cuál es la autoridad máxima de todo el universo? Y le decía yo la semana pasada, desde luego el trono de Dios. Dios mismo emanó de él todo concepto de autoridad. Pero es tan maravilloso el concepto de autoridad que el mismísimo Dios decidió también él someterse a ese concepto de autoridad. ¿Cómo así, pastor? Le voy a explicar. Dios no es un Dios que pueda o que quiera o que vaya a cambiar de tiempo en tiempo lo que ha declarado, lo que ha prometido y lo que ha dicho. No, Dios tomó la decisión de que él también se sometería a la autoridad, tanto que cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que Dios fácilmente, al recordársele su palabra, al recordársele los dichos de su boca, Dios obligatoriamente para él en su esencia, porque dice la Biblia que es imposible que Dios mienta, pero además dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Dios interpuso juramento. Es decir, que Dios decidió someterse a sí mismo bajo la autoridad de su palabra. Qué lindo saber eso. Dice el texto de Éxodo capítulo 2, versículo 23 así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, es decir, el faraón. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y me gusta esto que dice aquí el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Quiere decir que en medio del fragor, del dolor y de la adversidad que estaba viviendo el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios? Se acordó de su pacto, se acordó de sus promesas, se acordó de su palabra. Por eso, mi querido hermano, qué lindo cuando tú y yo oramos a Dios y con la autoridad de la misma palabra que ha salido de la boca de Dios, le podemos decir, Señor, tú dijiste en tu palabra que si nosotros estábamos enfermos, como dice allá el libro de Isaías, capítulo 53, mas tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido fuiste por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú y yo clamamos y apelamos a la palabra, a las promesas de Dios, entonces desde luego que eso le da a nuestra oración mayor sentido, mayor trascendencia, porque no es la voluntad humana, no es el capricho de ningún ser terrenal que dice yo quiero esto, pido esto. No. Sustentado y fundamentado en la palabra, porque allí Dios decidió también someterse. Un día, hay algo cómico en la Biblia. En el capítulo 32, versículo 7, encontramos que el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba allá en el monte recibiendo las tablas de la ley, mientras Dios le estaba diciendo a Moisés todo lo que iba a establecerse como la ley de la nación, dice la Biblia que allá abajo Aarón y su familia y los demás miembros de Israel, de la nación,
decidieron hacerse un becerro de oro y adorarlo y decir, este es el Dios que nos ha traído. Y dice entonces así en el versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que tu pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es decir, el mismo Dios le está diciendo a Moisés, voy a cambiar un poco, digamos, el libreto. Voy a hacer un cambio en este, digamos, peregrinar de la nación. Acabémoslos a todos y yo contigo levanto una nueva nación. ¿Podría Dios hacerlo? Desde luego que sí. Pero mira lo tremendo que es Dios. Dios, que es la autoridad suprema, el autor supremo de autoridad, se la delegó a Moisés para que él fuera el gobernante de la nación por delegación. Y fíjate que Dios no pasa por alto la autoridad, porque es que hay personas que dan autoridad, delegan autoridad, pero luego autorizan la autoridad, pasan por alto la autoridad. Y mira que dice que el mismísimo Dios se sometió a la autoridad que él había establecido en Israel, pidiéndole a Moisés. Por eso dice aquí, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Es decir, Dios le pidió permiso a aquel que tenía la autoridad delegada. Y dice el versículo 11 que entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y aquí está la clave de una oración contundente y trascendente. Cuando le dijo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces dice el versículo 14 que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Me gusta. Moisés le dice al Señor, acuérdate de lo que tú has prometido. Y por supuesto, cuando a Dios se le recuerdan sus promesas, cuando tú y yo oramos con convencimiento de la palabra. Por eso no es hablar, ni orar, ni pedir de manera caprichosa. No es como el genio que viene y ¿qué es lo que se te ocurre pedir? Bueno, yo quiero esto. No. La mayor oración, la mejor, la más trascendente es aquella que está de acuerdo con la palabra. Por eso, cuando ustedes y yo conocemos la palabra, cuando ustedes y yo venimos a las Escrituras y le decimos, Señor, tu palabra dice. Tu palabra, tú dijiste, Señor, la Escritura, escrito está. Esa autoridad es la autoridad desde la cual el trono y el universo de Dios se manifiesta. Dios no puede pasar por alto ni pasar por encima de su palabra. Él decidió por su propia y soberana voluntad someterse a su propia palabra. Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. ¿Qué quiere decir que es imposible que Dios mienta? Significa que Dios no se puede contradecir a sí mismo. No puede echarse para atrás. Dios dijo, Dios hará. Dios prometió, Dios cumplirá. Eso es una verdad con la que tú y yo podemos sentir estabilidad, tranquilidad y calma. Por eso, mi querido hermano, levantarse contra la autoridad. Si Dios mismo decidió someterse bajo autoridad, pues tú y yo no podemos bajo ninguna circunstancia levantarnos, ni rebelarnos, ni sublevarnos a la autoridad, ni la más excelsa de todas, que es la palabra, ni la autoridad que Él ha delegado, siempre y cuando la autoridad terrenal no vaya en contra de la palabra. Ya eso lo hemos explicado, más adelante lo seguiremos explicando. Todos los depositarios de la autoridad tienen ante Dios o tenemos ante Dios una gran responsabilidad por el modo en que ejercemos la autoridad. Por eso quiero decirle una cosa.
¿Cuál es la controversia entre el infierno y los seres humanos? ¿Cuál es el ataque tan frontal entre Satanás y las criaturas de la tierra? Por supuesto, porque los seres humanos en su naturaleza pueden tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios o de hacer o la voluntad de las tinieblas. Y aquí está. El conflicto que Satanás tiene contigo y conmigo es porque tú y yo hemos decidido desobedecer su voluntad para hacer la voluntad exclusiva de Dios. Es decir, para ti y para mí, Dios es nuestra autoridad suprema. Por eso se produce un desequilibrio entre las tinieblas y nosotros, y por eso es que nosotros en Cristo podemos contrarrestar toda fuerza infernal, porque hemos decidido no someternos a las leyes digamos de la tierra, sino someternos a la autoridad suprema. Nadie, por eso, nadie que quiera tener autoridad podrá dejar de tener sobre sí autoridad. Y esto es importante. Y le quiero invitar a lo siguiente: bajo ningún motivo y ninguna circunstancia no permitas, no te sometas. Escucha bien esto que te lo voy a decir. No te sometas a alguien que no está sometido a una autoridad. Repito, no te sometas a alguien que no está sometido a una autoridad, tanto inmanente y tremenda como la Escritura, como también una autoridad terrenal. Todo ser humano tiene que estar bajo un concepto de autoridad para que su autoridad sea mucho más trascendente. Por eso nosotros no luchamos con las personas. Nosotros bregamos más bien con la autoridad de Dios que está en ellas. Para poder ejercer correctamente la autoridad, todos tenemos que también tener un encuentro con la autoridad. Un día, Saulo de Tarso, el gran, digamos, perseguidor de los cristianos, un día tuvo que también encontrarse con la autoridad extrema y sobrenatural de Cristo. Y por eso, cuando él decidió someterse a esa voluntad, a esa autoridad tremenda y sobrenatural de Cristo, entonces su vida comenzó y su ministerio comenzó a proyectarse de una manera maravillosa. Hechos capítulo 9, versículo 3, ustedes y yo lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: mas yendo por el camino, Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira que aquí encontramos a Saulo de Tarso encontrándose con la autoridad. Escuche bien, si ustedes y yo no nos encontramos con la autoridad, siempre y de manera constante vamos a bregar con la autoridad. Escucha bien, no estamos hablando de la autoridad de quien está sobre ti, del jefe, del pastor, del líder de la nación, del alcalde. No estamos hablando de esa autoridad, estamos hablando de la autoridad. Para que tú y yo podamos vivir una vida de bendición, tenemos que tener un encuentro con la autoridad que emana del trono de Dios. Y desde luego someternos a esa autoridad. Cuando ustedes y yo tenemos un encuentro con la autoridad, someternos a la autoridad de un lugar, de un recinto al que entramos, de una nación a la que llegamos, de una ciudad en la que nos encontramos, de una iglesia a la que vamos. Escuche, es increíble que muchísimas personas tienen y creen que Dios es su autoridad, pero desconocen todo concepto terrenal de autoridad. Llegan a una iglesia, por ejemplo, y el que está en el parqueadero le dice: por favor, parquee aquí. No, yo no voy a parquear aquí, yo voy a parquear aquí porque es donde yo quiero parquearme. Ahí hay digamos, una confrontación con la autoridad. No está con la persona, está riñendo contra la autoridad. Llega a la iglesia y el jefe de protocolo o la persona que está allí en acomodación le dice: por favor, tome lugar, siéntese aquí. No, yo no me quiero sentar aquí, yo me quiero sentar aquí. Y así sucesivamente. La gente siempre tendrá. Si eso pasa en las iglesias, si eso pasa en el recinto de la fe, ahora imagínate lo que ocurre con el semáforo. Ahora imagínate lo que ocurre con el pare. Ahora imagínate lo que ocurre con las leyes que van, oiga bien, conforme a la palabra.
Los seres humanos pretenden brincar por encima de ese concepto. Y escucha bien, por eso hay muchas personas que dicen, ven acá, ¿por qué mi oración no es efectiva? ¿Por qué cuando yo oro, cuando yo pido, cuando yo, declaro algo en relación con la palabra, el mundo espiritual no pasa nada? ¿Por qué cuando reprendo el viento y el mar, nada pasa? Óyeme, porque tú no estás sometido a autoridad, porque eres un rebelde, y perdóname que te lo diga así, porque eres un obstinado, porque te gusta no acatar, sino atacar la autoridad. Todo concepto de autoridad para ti es terrible porque refleja las heridas que tienes en el alma, porque tu papá, porque tu autoridad terrenal de pronto abusó de ti. Crees que entonces todo concepto de autoridad hay que reprenderlo, hay que desautorizarlo, hay que desconocerlo, y entonces quieres vivir en la vida con la arrogancia y la soberbia y la jactancia de decir, sabes que no, es que yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me dice por dónde cojo, y a mí el que me diga que entre por acá, pues no entro por acá. Eso es un concepto completo de rebelión que desde luego Dios reprende y reprocha. Ustedes pueden leer conmigo pasajes de las Escrituras que nos hablan de lo terrible y nefasto que es ser arrogante con la autoridad. Dice Jeremías 49, versículo 16, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Eso está también paralelo en Abdías capítulo 1, versículo 2, donde dice, y he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ese que se cree que no, a mí nadie me dice nada. ¿Quién? Dice la Biblia, si te remontares como el águila, versículo 4, y aunque en las estrellas hicieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Es decir, tú y yo necesitamos encontrarnos con la autoridad y someternos a la autoridad. Porque cuando esto hagamos, estaremos puestos bajo autoridad. Y quien está puesto bajo autoridad puede, cuando le corresponda, ejercer la autoridad de manera debida. No podemos andar ejerciendo autoridad si nosotros mismos somos rebeldes. No podemos decir que sí, que la gente nos obedezca, porque nos gusta a algunos más que a otros mandar. Les gusta que la gente haga lo que a ellos les place. Sin embargo, ninguno de esos arrogantes y soberbios es lo suficientemente sensible y humilde para decir a otro, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad. Yo me someto a tu autoridad. ¿Sabes una cosa? Todos tenemos que vivir por eso dice la Biblia, someteos los unos a los otros, por reverencia a Dios. Es decir, cuando estamos sometidos ante la grandeza de Dios y ante la autoridad de Dios, no reñimos cuando tengamos que someternos a la autoridad de ningún ser humano. Porque no estamos frente a la persona, estamos frente a la autoridad de Dios que está en esa persona. Entonces eso es importante que ustedes y yo lo tengamos claro para que así nuestra vida sea edificada. El tiempo se nos ha ido, pero quiero anunciar, la próxima semana vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo. Y vamos a explicar una cosa importante que es quizá lo más trascendental de este seminario. Y tiene que ver con ese momento glorioso a través del cual Jesucristo mismo vino a la tierra. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, que es el Dios de este siglo. Ya hemos dicho que esa, autoridad, Satanás se la usurpó a Adán y a Eva ya en el huerto del Edén. Pero noten ustedes que más adelante Jesucristo dice unas palabras contundentes. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Allá en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante, al final dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo vino a la tierra sometido a la autoridad, enfrentándose al príncipe de la potestad del aire, enfrentándose al mismísimo Satanás, para que, sometido al concepto de autoridad supremo, que es el de Dios, le pudo quitar a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Ese será el tema de la próxima semana. Cuando ustedes y yo entendamos eso,
cada oración que hagamos tendrá una trascendencia suprema, porque no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso decir que la Biblia dice que Jesucristo tiene la llave de autoridad del mismísimo imperio de la muerte. Ya no es Satanás. Ahora Cristo, dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ese será el tema de la próxima semana y por supuesto que de esa manera vamos a ser edificados. Yo quiero bendecirte, quiero que hagamos una oración. Yo quiero que tú, allí donde te encuentras, digas: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito entender este concepto de autoridad, no solo desde la perspectiva del conocimiento. Yo necesito entenderlo desde la perspectiva de la vida práctica. Si de pronto es tu caso y tú dices: ¿sabes qué? Yo tengo problemas con rebelión, yo tengo problemas con insubordinación, yo soy rebelde, soy testarudo, soy obstinado, todo concepto de autoridad para mí es rechazado, no me gusta que nadie me mande, no me gusta que nadie me diga que haga tal cosa, donde quiera que yo vaya y hay un concepto de autoridad, yo automáticamente lo rechazo, lo rehúso, lo reprocho. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que también tener un encuentro con la autoridad de Dios. Quien tiene un encuentro con la autoridad de Dios sabrá comprender que el trono de Dios se mueve en autoridad. Y si tú y yo nos movemos en autoridad, entonces nuestra vida está en completa bendición. Porque Dios bendice. Así como dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué significa eso? Que Dios les abre puertas, que Dios los bendice, que Dios los prospera. Jesucristo no dijo: aprendan de mí, que yo reprendo el viento y el mar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está ahí en Mateo capítulo 11. Entonces necesitamos aprender ese concepto de sometimiento a la autoridad. No es a las personas propiamente, es a la autoridad de Dios que está en esas personas. Cuando esto hagamos, nuestra vida va a ser inmensamente bendecida. Y podrás tú, como el apóstol Pablo, posteriormente a ese encuentro con la autoridad, de poderle decir: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ese Pablo que era arrogante, que era soberbio, ahora viene ante Jesús y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y va hasta la casa de Ananías y se somete a Ananías. Eso es un concepto maravilloso de sometimiento que terminó representando para él honra, bendición y respaldo divino. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, quiero darte gracias por la vida de cada uno de nosotros. Cada persona que nos está viendo en este momento, te pido que los bendigas. Señor, enséñanos a entender esta verdad, no solamente desde el conocimiento, desde la revelación bíblica. Enséñanos a entenderlo desde la vida humana, desde la esencia de nuestro ser. Señor, quita de nosotros, y díselo ahí donde te encuentras, quita de mí todo sentimiento de soberbia, de arrogancia, de jactancia, de altivez. Enséñame, Señor Dios, a entender la autoridad desde la perspectiva del trono de gloria y de gracia con el que hoy tú quieres que tú y yo vivamos en bendición en esta tierra. Gracias por la vida de cada persona, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú nos hablas al corazón y nos edificas con tu palabra. Tu palabra es verdad y ella nos corrige, nos instruye, nos edifica, nos consuela y nos reconforta. Por eso, en el nombre de Jesús te pido que abras el cielo, porque el cielo se abre cuando hay un acto de sometimiento a la autoridad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras oraba, el Señor me recordaba, me mostró ese pasaje del momento en que Jesús, siendo el Rey eterno de los cielos y de la tierra, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, el grande, viene delante de Juan el Bautista y le dice: bautízame. ¿Pero cómo? No, ¿cómo se te ocurre? Es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús decidió someterse a la autoridad de su primo, ¿sabes qué sucedió? Que se bautizó. Y ese acto de sometimiento, dice la Biblia, que cuando subió del río Jordán, el cielo se abrió y desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Espíritu Santo vino sobre Cristo y con poder y gloria le respaldó durante todo su ministerio terrenal. Si tú quieres el respaldo de Dios, aprende a someterte. Oye bien, a la palabra, a la autoridad de Dios que está en la vida de las personas. Entienda, siempre no es la persona, es el principio de autoridad que está en esa persona el que tú y yo debemos honrar, respaldar y acatar.
Te doy las gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pedirte, por supuesto, que si esta palabra te bendijo, compártesela a otras personas. Quiero invitarte para que nos acompañes con tu oración. Ve a nuestro sitio web, visita nuestras redes sociales, danos un comentario, déjanos una opinión, danos un like, que eso hace en el algoritmo de los, digamos, de estas plataformas digitales, hace que lleguemos a muchas más personas. Te invito para que lo hagas. Te invito además para que nos acompañes apoyando este ministerio con oración, apoyándolo con una ofrenda. Coloca dentro de tu corazón este ministerio que se ha dedicado a sembrar la palabra. Siembra sabiendo que Dios ama al dador alegre. Te voy a dejar, una vez termine, con una información a través de la cual te vamos a explicar de qué manera, y ahí de pronto están apareciendo en este momento, cómo puedes sembrar en este ministerio si te encuentras en Colombia, si te encuentras en los Estados Unidos o si te encuentras en cualquier parte del mundo. Si de pronto estás en otro país y quieres sembrar en este ministerio, comunícate con nosotros y te vamos a dar la información que se necesita para que tú también puedas sembrar. La Biblia dice que el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Este ministerio es una tribuna que Dios ha escogido para edificar a muchas vidas, entre esas la tuya. Pues también ser recíproco, no solo con nosotros como ministerio, sino con aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Necesitamos llegar a un mayor número. Y por supuesto, con tu ayuda lo vamos a lograr. Así que te dejo con la información para que puedas apoyar al Ministerio Semilla de Vida. Nos vemos la próxima semana caminando en fe y disfrutando de las promesas. Vamos a seguir adelante, sabiendo que un día el Señor nos vendrá a buscar. Y mientras eso sucede, aquí en la tierra, vamos a servirle con todo el corazón y con toda intención. Recuerda, la obra de Dios se hace con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con las manos de los que dan. Nos vemos la próxima semana en este espacio del Ministerio Semilla de Vida. Hasta entonces y muchas bendiciones.